a una sola voz decimos: el sol de Venezuela nace en el Esequibo. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Bueno, muy buenas tardes, Néstor. Hoy de nuevo aquí con un tema, pudiéramos decir, el tema más importante, yo diría, en los últimos 200 años de historia de este país. Al principio comentábamos una frase o un contexto muy importante y quiero comenzar por allí. Guyana es el resultado de un despojo, es un territorio que fue despojado o heredó el despojo. ¿Cómo lo caracterizas tú? Muy interesante esa fórmula de introducir el programa, profesor Albert Reverón, mucho gusto y gracias por su generosa invitación. Fíjate, y a todos nuestros usuarios, se pudiera decir, y yo creo que se debe decir, los dos países, tanto la República Cooperativa Guyana como la República Bolivariana de Venezuela, vienen heredando la condición de excolonia. Venezuela conquistó su independencia y se convirtió en república a punta de espada, luchando en campos de batalla, y llevó la independencia de Venezuela hasta el sur del continente, hasta la frontera con Argentina, hasta el Potosí. Guyana heredó tranquilamente, por concesión graciosa de su majestad Isabel II, su independencia y se convirtió en república cooperativa, pero asumiendo el rol de victimario. Por eso es que no es igual ser colonia en la tradición del Commonwealth, la tradición anglosajona británica, que la tradición hispano-colonial latinoamericana, suramericana y caribeña, cuya presencialidad la encarna Simón Bolívar. Y en este sentido, esto que dice el profesor Albert, el despojo está de por medio en la relación binacional. Guyana recibe con su independencia la controversia, el diferendo en torno al territorio Esequibo, y se atribuye unilateralmente la condición de ser la titular de ese territorio, burlándose de un acuerdo que firmó en 1966, el día antes de que le concedieran la independencia, hacia abril, mayo de 1966. Pero fíjate, ya estamos entrando en el tema duro, pero previo a esa fecha que le tenemos que tener, y sobre todo el caso de los que nos están viendo, esa fecha es 1966, porque creo que es un punto muy importante que tiene que ver con el debate de hoy, sí, con el debate fundamental. Gravita lo que está sucediendo. Exactamente, porque pareciera que es la línea que marca toda una... vertebra todos los hitos hasta el 23, hasta este año. Hasta el 2023. Pero fíjate, previo a esa situación, cuando yo te hacía la pregunta del despojo, y tú señalabas que después de 1800, prácticamente en 1825, Venezuela era parte de la Gran Colombia. Es decir, que tenía... llegaba casi, como tú decías, al Potosí, y casi teníamos límites con Centroamérica, pues. Está ahí el caso. La irradiación del proyecto bolivariano venezolano llegó hasta el Potosí y llegó más allá hacia Centroamérica. Panamá se hizo parte de la Gran Colombia a propósito de la batalla de Carabobo, no por otra cosa. Santo Domingo, la actual República de Santo Domingo, se hizo parte de la Gran Colombia, se proclamó autoanexada sin pedir permiso. Lo que pasa es que nuestro presidente encargado de la época, el jefe superior José Antonio Páez, no supo manejar ni dejarse asesorar, y el proyecto Santo Domingo se quedó solo en el Caribe. Porque fíjate, cuando es importante eso, porque una de las cosas que está sobre la mesa es la quemada de algunos mapas hechos incluso para esa época por Inglaterra, para negar ese, o justificar... Para justificar el despojo. Pero creo que ahí está el punto nodal del debate. Es decir, cómo a través de la historia, y yo quisiera que hicieras una proyección histórica, de cómo se ha ido justificando
desde el derecho que tenemos nosotros en la Capitanía General hasta el momento. ¿Cómo hemos ido a través de las supuestas mediadores nuestros, cómo nos han ido despojando, cómo se ha ido justificando hasta la actualidad, que dice la Corte que no reconoce el referéndum que nosotros vamos a hacer? Y que no reconoce el Acuerdo de Ginebra, violando la tradición jurídica internacional. ¿Cómo lo has visto tú? ¿Cómo has visto ese despojo a través del tiempo, Néstor? No, pero habría que partir de un hecho que confronta dos visiones de la juridicidad del derecho internacional. La tradición hispana que heredamos de Roma, y de Roma del derecho romano al derecho de las 7 partidas de Alfonso X el Sabio, y que llegó a la colonia española, a la Capitanía General, y que luego la recoge el Libertador cuando nos convertimos en república. El derecho escrito, el derecho de lutis, possidetis iuri, confrontado con la tradición anglosajona de despojo, que no es solo el exequivo, que tiene antecedentes entre las querellas entre España e Inglaterra. Recuérdese, Felipe II contra Isabel I de Inglaterra, Felipe II de España. Inglaterra enviaba a los piratas, los corsarios, con patentes para despojar los barcos, se adueñaba del oro y de la plata, del cacao, lo llevaba para Londres y legitimaba esa posesión de hurto, de asalto, de atraco. Eso pasa con el exequivo, es la herencia que recoge de despojo la actual Guyana del presidente Irfan Ali. Pero fíjate, tú no, en la historia contada a uno cuando está en la escuela, hablaba mucho del liutis possidetis iuri. Exacto. ¿Cómo, a la luz de ahorita, de estos tiempos, cómo lo explicas tú? No, como lo explica la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, si mal no recuerdo, el artículo 11 o el 12 de la Constitución, donde dice: el territorio de Venezuela es el que formaba parte de la Capitanía General de Venezuela, con las modificaciones suscritas en tratados válidamente aceptados por la República. Ahora, tratados no válidamente aceptados por la República no rigen para esta República ni para el liutis possidetis iuri, no solo para Venezuela, para cualquier república que se rija por ese derecho que viene de la antigua Roma, del derecho romano, la fuente universal del derecho. Lo que pasa es que para imponerse como doctrina de despojo, el presidente actual, que es el más agresivo que ha tenido Guyana, junto con David Granger, el que habló que Venezuela era como una pesada carga en el hombro de Guyana, malévolamente explicitada esa opinión, están alegando que ellos desconocen el Acuerdo de Ginebra y que para ellos lo válido es el laudo arbitral de París de 1899, válido írrito por una simple razón, entre otras, que es que Venezuela no se le permitió a la República de Venezuela en la época, mandada por Ignacio Andrade y luego por Cipriano Castro, no se le permitió integrarse a ese tribunal. ¿Cómo tú vas a dictar una sentencia entre partes donde una de las partes tú le prohíbes que penetre, que ingrese? Eso es así como que discutan tu casa. Mi casa, por ejemplo. Es decir, tu casa. Y no hablen conmigo. Y no hablen contigo. Eso sí, fue lo que pasó en 1899. Y la parte despojadora de mi casa, ella misma nombra al que me va a representar a mí. Así pasó, pues. No, y lo interesante del planteamiento tuyo es que quien nombra a quien se nombra son parte de esa anglosajonía, podemos decir, Inglaterra y Estados ¿sí? Unidos. Incluso tengo entendido que el representante de Rusia era un hombre muy dado a la reina Isabel. Un adorador de la Gran Bretaña, del Imperio Británico. Era un ruso, Frederick de Marten, pero educado en las universidades inglesas, era profesor de una universidad y él quería que la reina Victoria lo condecorase y hacerse llamar por el mundo pomposamente caballero de la reina. Entonces, ¿qué ocurre? Un hombre, como decíamos ahorita, pitiyanqui, piti británico, por utilizar el término de Mario Briceño Iragorri, profe Albert. Fíjate, en ese transcurrir del tiempo y de la historia, que era bien importante que quienes nos están viendo tengan con mucha claridad lo que ha señalado la Constitución. Es decir, nosotros, este país se rige por el territorio definido
En 1810 por la Capitanía. 1777, ratificado en 1810 con el grito del 19 de abril. Con el grito del 19. Ese es el territorio venezolano. Y luego la Constitución de 1811, del 22 de diciembre de 1811. Es decir, ese es el territorio venezolano. Ese es el territorio inicial. Ahí no hay para dónde coger. Inicial, con los tratados delimitados con Venezuela y Colombia, voluntariamente firmados con Venezuela y Brasil, y con Venezuela y la antigua Guayana, colonia Guayana Británica, Imperio Inglés y hoy República Cooperativa, nunca hemos validado territorio, por lo tanto rige el principio constitucional del uti possidetis iuris. Es decir, eso significa que nosotros hemos sido un país que no ha despojado a nadie territorialmente. En ningún momento, profesor, evidentemente y no evidentemente. Nunca hemos salido a despojar a nadie. Además que nuestra tradición... Porque es una doctrina del libertador Simón Bolívar. Nuestra doctrina no es despojar, sino libertar. Que es una cosa, salir con armas, por supuesto que sí, para asegurar la independencia. Entonces, fíjate, si ese es el contexto, en el cual estamos planteando las cosas, uno de los hitos más... duro es 1899. Porque es el hito, es el momento definitivamente del despojo total. De esos 159.000 kilómetros cuadrados. Es decir, es el despojo total ya nuestro. Del territorio que... Fíjese usted, ese territorio formaba parte de la antigua provincia de Guayana, que conjugaba el actual estado Bolívar, el actual estado del Tamacuro, el actual estado Amazonas y el territorio Esequibo como un departamento dentro de la gran provincia de Guayana, que era la tercera parte de Venezuela, más de la tercera parte, casi la mitad. Néstor, pero por eso no sé, por el argumento que tú acabas de hacer, que formaba parte de la antigua provincia de Guayana, la última pregunta que dice, nosotros podemos entonces, una vez hecho el referéndum, podemos actuar sobre ese espacio. Hay dos instancias, eso que se llamaría el día después, pero a mí me gustaría tocar esto para la segunda parte, para tocarlo con detenimiento, porque quisiera, antes de seguir adelante con lo que viene en torno a las 5 preguntas, el referéndum y el día después, el 4 de diciembre, contexto, en qué momento nos encontramos ahorita, la Corte Internacional de Justicia, las declaraciones de Guyana, las declaraciones del Comando Sur, las declaraciones del Departamento de Estado y el marco de la sanción. ¿Tú no crees que la revelación del libro de este amigo, el memorándum... Malés Prevost, Severo Malés Prevost, prácticamente coloca sobre la mesa la claridad de todo el despojo que se generó en 1899. Yo creo que ese es un personaje muy importante para tener claro ese despojo. Sí, fíjate, yo decía hace rato, profe Albert, que hace un momento, que Venezuela ha mantenido una posición de denunciante continuo sobre el laudo arbitral, porque el laudo arbitral adolece de tres condiciones. Una, a Venezuela le fue negada la presencia para debatir el diferendo con la metrópoli Inglaterra dentro del tribunal, no se le permitió formar parte del tribunal. Segundo, las negociaciones, según lo declara quien fue secretario del tribunal Severo Malés Prevost, tenía 39 años, un adulto joven para la época, y muere 40 años después, en 1948 o 1947. Y él había escrito un memorando por razones religiosas, él tenía remordimientos de conciencia, él dice que se cometió no usa la palabra infamia, pero utiliza una palabra, se cometió un atropello, una cosa descomunal de maltrato a los derechos de Venezuela, y que él quiere, antes de morirse, para que su alma descanse en paz, que su relato sea publicado, pero no mientras él esté con vida, sino después de muerto, y así se lo pide a los albaceas. Entonces muere y exactamente se cumple su voluntad, y en el relato señala que
el juez Martin, el juez ruso presidente del tribunal, recuérdese, 2 por Estados Unidos, Sí. que supuestamente representaban a Venezuela, 2 por Inglaterra y un quinto que era el presidente del tribunal, nombrado por ambas partes. Que era el ruso. Sí, el ruso Pro le español, dice, pro el ruso inglés. se acerca a la delegación estadounidense y les dice, miren, nosotros traemos esta propuesta en nombre de Inglaterra, que se acepte este acuerdo, lo que se firmó como laudo, porque si ustedes, Estados Unidos, no acuerdan, nosotros vamos a llegar hasta a tomar las bocas del Orinoco, y amenazaba con llegar hasta Upata, quitarnos la mitad del actual Estado Bolívar, una cosa, porque ya Inglaterra había descubierto desde mediados del siglo XIX, y es lo que justifica para los intereses ingleses, la penetración paulatina, el tendido de los postes, que en términos de frontera se llama los mojones, los hitos, los postes, irlos moviendo porque se suponía, y cada día había más información, de que hacia el Callao, Upata, Esmeraldas, La Parada, había oro y algo de diamante. Entonces, ellos van detrás del olor del oro como los sabuesos van detrás de la carne fresca. Por eso tú te explicas que ellos querían llegar acá prácticamente hasta el Orinoco. Pues si las amenazas eran... Las bocas del Orinoco en el delta para trancarnos el comercio y la interioridad de la Guayana, de la tradicional Guayana venezolana, desde el Esequibo hasta Upata, La Parada, el Callao, esa zona centro-sur de... Porque fíjate, normalmente nosotros discutimos territorio continental, pero no discutimos territorio que tiene que ver el territorio marítimo de las aguas. Las franjas marítimas. La franja marítima. Es decir, el tranque de la desembocadura del Orinoco para nosotros es... Genera derechos, por supuesto. Genera derechos. Genera derechos tanto a la franja terrestre, genera mar interior, genera aguas interiores, genera mar territorial y luego genera las 200 millas de zona económica exclusiva para la pesca, donde el país titular posee la prioridad de derechos. Chicos, por eso es esa insistencia del presidente Chávez de las Islas de las Aves. Por eso la gran visión. Eso significa que la isla es una isla pequeña de 300 metros, pero esos 300 metros se convierten en 200 millas, Néstor. No, y las aguas, los derechos que da hacia el occidente la Orchila, que con mucha habilidad Marcos Pérez Jiménez, a quien uno tacha como yo lo tacho de dictador, pero allí tuvo un comportamiento patriótico, defendió intereses de una isla que, de acuerdo a la delimitación marítima que dio los árbitros de la reina la reina... La mamá de Luis XVIII, de Alfonso XVIII, la reina Cristina, la regente, dictó un laudo donde le daba a Colombia toda la porción de la Guajira, casi toda, que le había pertenecido a Venezuela, y apenas nos dio la franjita que daba Punta Espada. Pero Pedro José Lara Peña dio la teoría de la costa seca, que se aplica con mucha precisión. Tú tienes tierra, pero el laudo no dice que tú tienes las aguas. Que tú tienes las aguas. Sí, esas aguas, por eso la Orchila quedó como parte de las aguas, dentro de las aguas venezolanas, y genera también derechos marítimos que están en marco de delimitación con Colombia, sin duda alguna, pero genera derechos de aguas para Venezuela. Ahí había sobre todo había mucha claridad en el caso de Inglaterra, que siempre fue un imperio, como dice, dueño de los mares. Sí, porque Inglaterra se dio cuenta desde la pelea con Felipe II, desde Isabel, que habían dos maneras de posesionarse y de imponer su hegemonía mundial, su hegemonía económica. Uno, el despojo de los tesoros de las flotas con las riquezas que venían de la América para España, y dos, el fortalecimiento con esos mismos tesoros, con la teoría del mercantilismo, con el oro y la plata, pagaba madera, pagaba los clavos, los obreros, los ingenieros, hacía los astilleros, porque se convirtió en un poder marítimo, porque tenía con qué pagarlo, con los asaltos. Y esa teoría de asaltos de tesoro la trajo a la tierra, despojando, en el caso de Venezuela, el Esequibo, al Medio Oriente, el Imperio Otomano, posesionándose de medio mundo y del otro medio mundo también. Pero fíjate, Néstor, una vez revelado la biografía de este personaje, Malé Prevost, dice. Sí.
¿Qué ocurre a partir de 1948 hasta 1966? Pero hay que aclarar, dentro del marco del escrito del memorando de Mallet-Prévost, que yo soy muy cauteloso cuando es de condenar a Estados Unidos, porque en ese momento Estados Unidos no era el que fue al año siguiente, que fue el gran asaltante de Cuba, de las Filipinas. Eso se da más o menos a partir de 1898, 1902, Estados Unidos está dando el salto a potencia mundial. Eso que Lenin habla, el salto a su condición imperialista. Entonces, ¿qué ocurre? Estados Unidos, con todo y eso, el presidente Grover Cleveland tuvo una posición de querer proteger a Venezuela, lo que no sabía era cómo aplicar la doctrina Monroe, porque Estados Unidos ha sido, desde Monroe hasta hoy, pasando por la época de Cleveland, un país de intereses encontrados, donde el interés de las corporaciones financieras y los capitales comerciales se imponen, y los capitales exportadores industriales. Y Cleveland tuvo un soldado muy valeroso de la guerra de secesión estadounidense, tuvo una posición de querer hablar con Inglaterra para que no se posesionara del Esequibo, pero todavía Estados Unidos no tenía la flota que llegó a tener a partir de 1902. Por eso es importante, y con esto cierro la idea, que Mallet-Prévost narra estas incidencias de la presión y chantaje que le hace Inglaterra a Estados Unidos, y Estados Unidos no le quedó, no tuvo el coraje para confrontar con su doctrina Monroe a las potencias europeas e Inglaterra, y dejó hacer, en este caso, que la amenaza se convirtiera en realidad, verificando el despojo. Pero Mallet-Prévost, por eso yo lo reivindico como un buen amigo post-mortem de Venezuela, porque denunció, por lo menos nos permitió al mundo entero develar qué fue lo que pasó. Y yo he venido diciendo desde hace años que las cancillerías venezolanas deben imprimir muchos ejemplares del memorando Mallet-Prévost de acuerdo al tipo de letra, 20, 30 páginas, y entregárselo a todos los cancilleres y cónsulos del CARICOM, a todos los cancilleres y países miembros de la ANOAL, ahora que están los BRICS, poner a circular para que cuando venga después del referendo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Intensificar la ofensiva diplomática, en una escalada diplomática. Bueno, Néstor, queda abierto en el segundo segmento, vamos a tratar de desarrollar de 1948 hasta 1966 y de 1966 hasta el momento ahorita. Pero seguimos aquí debatiendo sobre el Esequibo. La reclamación al mundo entero decimos: el sol de Venezuela nace en el Esequibo. Con soberanía así lo describo.